Bueno, en la clase de hoy vamos a ver un poco más de ejercicios de ley de L'Hopital. Y bueno, la clase pasada, bueno, recordarles que dejé dos videos en el canal de YouTube, los tuve que separar. Y este sería el tercer video relacionado, o el tercer video para la segunda clase, relacionado con la ley de L'Hopital. Recordarles que la ley de L'Hopital era, o se podría utilizar cuando yo calculo el límite, cuando x tiende a de f de x sobre g de x. Si yo al sustituir esto me da 0 sobre 0 o me da infinito sobre infinito, entonces calificaba, por así decirlo, o tenía las condiciones para poder aplicar el teorema de L'Hopital, que consiste en derivar, o sea que este límite que estoy calculando, por así decirlo, va a ser igual a al derivar la función f y la función g por separado. No derivar toda la función f entre g, sino derivo f y derivo g. Si cuando yo evalúo sigue dando 0 sobre 0, entonces se vuelve a repetir el proceso de ley de L'Hopital. Les decía que también podríamos escribir LH antes de aplicar L'Hopital para saber qué es lo que se hizo fue aplicar L'Hopital. También en la clase de lunes les decía que además de estas dos formas indeterminadas, pues hay más formas indeterminadas. Hicimos el caso, recuerdo, vamos a poner aquí formas indeterminadas. Hicimos el caso de infinito menos infinito. Hicimos el caso de infinito por cero o cero por infinito. Me parece que también hicimos el caso de 0 a la 0, ¿verdad? Y bueno, hay más casos. Estos, les había dicho que una de las formas de hacerlo, o generalmente se hacen así, es restando las expresiones, ¿verdad? El segundo, lo que hacíamos era pasar a dividir una de las expresiones que multiplicaban para poder tener al final el infinito sobre infinito o el 0 sobre 0. Y en estas aplicamos logaritmo natural, que es esta que estoy haciendo. Esta es la otra forma indeterminada, 4, 1 a la infinito. Como les digo, no recuerdo bien qué otras formas vimos, ¿verdad? Pero bueno, son similares. Estas son similares entre ellas, por supuesto. Bueno, entonces vamos a hacer esta. En esta nos piden calcular el límite cuando x tiende a 0 de e a la x más x elevado, ¿verdad? Es una potencia, 1 sobre x. Entonces lo primero que hacemos siempre es evaluar. Cuando yo evalúo, aquí me va a quedar e a la 0 es un 1, ¿verdad? Más 0 es 1. Y constante sobre 0, infinito. 1 al infinito, como les digo, es una forma indeterminada, no da 1, ¿verdad? Entonces hay que hacer algo. Y lo que hacemos es, en todas estas que tienen forma de potencia, hacemos lo mismo. Aplicamos y es igual a e a la x más x elevado a la 1 sobre x. Y estos generalmente se hacen así. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados. Entonces, bueno, voy a hacer la forma larga porque por sí sería bueno para recordar. Logaritmo natural de e a la x más x elevado a la 1 sobre x. Ahora, esta potencia yo la puedo pasar a multiplicar aquí. Entonces quedaría logaritmo natural de y sería 1 entre x por logaritmo natural de e a la x más x. Ahora pasamos la función a una exponencial. Recuerden que aquí tiene base e. Eso es para poder despejar y regresar a y otra vez. Entonces, y sería e a la 1 sobre x por logaritmo natural de e a la x más x. O sea, al final esto, vamos a ponerlo con otro color, esto es igual que esto, ¿verdad? Esas son expresiones que son iguales. Entonces yo las puedo sustituir, yo las puedo cambiar. En lugar de escribir esto, e a la x más x por elevado a la 1 sobre x, pues voy a escribir esto. Entonces, este límite es igual al límite cuando x tiende a 0 de e a la 1 sobre x multiplicado por el logaritmo natural de e a la x más x. El otro día les decía, bueno, estos dos límites son iguales, ¿verdad? Este con este. El otro día les decía que entonces este límite es equivalente a calcular este otro. Es e al límite cuando x tiende a 0
de 1 sobre x, logaritmo natural de e a la x más x. Entonces lo que vamos a hacer es calcular este límite que está aquí arriba, la potencia. Y si ese límite pues da 1, el resultado de del límite original, el que estamos calculando, entonces sería e a la 1. Si este límite da 1, si este límite da 2, pues sería el resultado del límite e a la 2, y bueno, así de acuerdo como el resultado. Entonces vamos a calcular este límite. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural de e a la x más x dividido entre x. Aquí lo que hice fue de una vez multiplicar el 1 por el logaritmo, pues da logaritmo, y el x por un 1 que está aquí abajo, ¿verdad? Da x. Entonces, ahora vamos a evaluar. Entonces, cuando evalúo, me va a quedar e a la 0 es un 1, más 0 es un 1. Logaritmo natural de 1 da 0. Y en el denominador, cuando yo sustituyo x por 0, pues me da también 0. Bueno, eso significa que ella califica, ¿verdad?, para poder aplicar ley de L'Hopital, que consiste en derivar el numerador y el denominador. Entonces voy a aplicar aquí L'Hopital, que va a ser el límite cuando x tiende a 0, y derivo. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo? Que la derivada del logaritmo es 1 dividido entre su argumento. Entonces va a ser 1 dividido entre e a la x más x. ¿Qué lo multiplico ahora por la regla de cadena? Por la derivada de e a la x más x. La derivada de e a la x más x es e a la x más 1. Porque la derivada de e a la x es e a la x y la derivada de x pues es 1. Y en el denominador me va a quedar la derivada de x, que es un 1. De hecho, ese 1 pues no tiene por qué escribirse, porque recuerden que un 1 en el denominador pues no cambia, pero lo voy a dejar ahí para pues que quede como evidencia de que lo que se hizo fue derivar en el numerador y derivar el denominador, y la derivada de x es 1. Entonces vamos a simplificarlo. Sería el límite cuando x tiende a 0. Ok, ahora multiplicamos este por este, e a la x más 1, y en el denominador pues va a quedar e a la x más x, ¿verdad? Porque multiplicamos este 1 por esto y este e a la x por un 1 que está aquí abajo. Evaluamos en x igual a 0. E a la 0 es un 1, más un 1 es 2. Y en el denominador me va a quedar e a la 0 es un 1, más 0, 1. Este límite entonces da 2. Pero el límite general, o más bien dicho, mejor dicho, el que estábamos haciendo, ¿verdad? Voy a copiarlo. Este no da 2, porque recuerden que este daba e al otro. Voy a copiarlo. Solo para recordarlo, recuerden que este límite era igual a este otro. Voy a copiarlo. Era igual a este otro, ¿verdad? Y este límite, pues entonces sería e a la 2. Ese sería el resultado del límite que estábamos calculando originalmente, de este. Porque hay que recordar que solo estábamos calculando el límite de la potencia. Entonces este va a dar e a lo que nos dio el límite de la potencia, que era 2. Ahora vamos a resolver este otro límite, que dice que hay que calcular el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x al cuadrado, que multiplica, perdón, elevado a la x. Vamos a ver cuánto da este. Bueno, cuando evaluamos, esto da 1, por supuesto, ¿verdad? Constante sobre infinito da 0, entonces esto nos va a dar 1. 1 más 0, 1. Es este 1. Y ahora, cuando yo evalúo la potencia, pues va a dar infinito. Este es el caso 1 a la infinito. Como les decía, cuando es una potencia, generalmente lo que hacemos es aplicar logaritmos a ambos lados. Igualamos y a 1 más 1 entre x al cuadrado elevado a la x. Aplico logaritmo natural a ambos lados. Entonces me va a quedar logaritmo natural de 1 más 1 sobre x al cuadrado elevado a la x. Bueno, aquí aplicamos la propiedad de los logaritmos. Este paso es repetitivo.
esta X pasa aquí a multiplicar. Entonces nos quedaría así. Ahora, bueno, aquí queda el logaritmo natural de y. Recuerden que ahora lo que hacemos es pasarlo a una potencia para despejar y. Y y sería e a la x logaritmo natural de 1 más 1 entre x al cuadrado. Vamos a calcular entonces el límite cuando x tiende a infinito de x por logaritmo de 1 más 1 entre x al cuadrado. Porque recuerden que, bueno, ya para cortar un poco, lo que hay que calcular es cuánto da este límite, porque el resultado del límite va a ser e a la eso, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos el caso, cuando yo sustituyo, tenemos el caso de infinito, este es infinito, este es un 1, constante sobre infinito 0, entonces aquí adentro me queda un 1, y logaritmo natural de 1, pues da 0. Entonces tengo el caso infinito por 0. Como tengo el caso infinito por 0, lo que tengo que hacer es bajar alguno de estos dos al denominador. Voy a bajar este. Va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de logaritmo natural de 1 más 1 entre x al cuadrado dividido entre 1 entre x. ¿Sí? Este es el límite que ahora vamos a calcular. Vamos a evaluar, a ver. Bueno, recuerden que esto daba 1, logaritmo natural de 1 da 0. Y en el denominador, constante sobre infinito también da 0. Eso quiere decir que él califica para poder aplicar la ley del L'Hopital, que consiste en derivar en el numerador y derivar el denominador. Ok, derivamos el denominador, el numerador, perdón, va a ser un 1 dividido entre 1 más 1 sobre x a la 2. Porque recuerden que la derivada del logaritmo es 1 dividido entre el argumento. Y ahora multiplicamos la derivada por la derivada de esto, que sería la derivada de 1, 0. La derivada de 1 sobre x al cuadrado, que ya la hemos hecho en otras ocasiones, pero lo voy a hacer aquí aparte, es denominador al cuadrado y arriba va a ser menos la derivada del denominador. Entonces se cancela y queda menos 2 sobre x a la 3. Y en el denominador, pues es la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Ahora vamos a simplificar un poco esta expresión. Entonces, al simplificarla, límite cuando x tiende a 0. Ok, en el numerador de esta expresión, pues me va a quedar 1 por menos 2 menos 2. Y en el denominador, lo que vamos a hacer es multiplicar x a la 3 por 1, x a la 3, más x a la 3 por 1 entre x a la 2, me queda una x. Y bueno, en el denominador queda un menos 1 sobre x al cuadrado. Vamos a bajar este un poquito. Ahora sí. Hacemos extremos por extremos y medios por medios. Entonces quedaría límite cuando x tiende a 0 de menos, bueno, estos menos los podemos cancelar. Entonces va a quedar 2x al cuadrado. Y en el denominador me va a quedar x al cubo más x. Cuando yo evalúo, arriba me queda 0 y abajo también, ¿verdad? 2 por 0, 0, 0 más 0, 0. Entonces vuelvo a aplicar L'Hopital. Profe, una pregunta, ¿no que es cuando x tiende a más infinito? Ah, sí, perdón. Gracias por la corrección. Profe. Infinito. Entonces ya no da 0 sobre 0. Ahora tenemos que ver que arriba es un polinomio y abajo también. El grado de arriba es 2 y el grado de abajo es 3. Eso quiere decir que este límite da 0. Porque recuerden que veíamos, cuando vimos la primera parte del curso, que cuando tiende a infinito y el polinomio de arriba, el grado, perdón, del polinomio de arriba es menor, esto daba 0. Si el grado de arriba era mayor, daba infinito. Y si los grados eran iguales,
Entonces daban los coeficientes principales, la división entre los coeficientes principales. Eso quiere decir que este límite, voy a ir a copiarlo, el límite original, que es este, entonces este límite va a dar a la 0, que es 1. Ese sería el resultado de este límite. Aplicando la ley de L'Hopital. Ahora tenemos que calcular este otro límite, que es el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x a la tan de x. Bueno, cuando evaluamos este límite me va a dar infinito, porque es constante sobre 0, da infinito, y tangente de 0, pues da 0. Como este tiene la forma de potencia, entonces, bueno, aplicamos y igual a 1 sobre x a la tan, aplicamos logaritmo natural en ambos, nada más que aquí yo le hice un poquito más rápido, porque ven que ya pongo aquí el tangente y el logaritmo ya separado, y bueno, es igual a este, que es lo que hemos venido haciendo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular este límite que está aquí arriba, que es el límite cuando x tiende a 0 de tan de x por logaritmo natural de 1 sobre tan. Cuando yo evalúo ese límite, me va a dar tangente de 0 da 0, 1 sobre 0 da infinito y logaritmo de infinito da infinito. Esta es la función logaritmo. Entonces, cuando ella tiende a más infinito, la gráfica, ¿verdad? O el eje, los valores de y también van a tender a infinito. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es bajar uno de ellos. Límite cuando x tiende a 0 y voy a bajar el tan del logaritmo natural de 1 sobre x. Cuando yo bajo el tan, va a quedar así, 1 sobre tan. Lo voy a poner, aunque 1 sobre tan es cotangente. Pero lo voy a poner como 1 sobre tan. En el siguiente paso sí lo voy a poner como cotangente. Límite cuando x tiende a 0 de logaritmo natural de 1 sobre x dividido entre cotangente de x. Vamos a evaluar. Bueno, aquí vamos a dar constante sobre infinito, constante sobre 0 infinito, logaritmo natural de infinito, infinito. Y aquí pues también va a dar infinito porque tan de 0 es 0. Entonces constante sobre 0 da infinito. Entonces tenemos el caso o la forma indeterminada de infinito es un infinito. Que antes les he dicho, ¿verdad? Hay dos formas indeterminadas en las que yo puedo aplicar L'Hopital. 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Entonces ya podemos derivar. Entonces lo que voy a hacer es aplicar L'Hopital. Recuerden que le ponemos aquí una L y una H para indicar que estamos aplicando L'Hopital en ese paso. La derivada del logaritmo, voy a hacerlo aquí abajo, la derivada del logaritmo sería 1 sobre 1 sobre x. Voy a hacerla aquí aparte. 1 sobre x, ¿verdad? Derivo esto. Pero esto al final es x. Para no ponerlo aquí, sino que pongo de una vez x. Que multiplica a la derivada de 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. En el denominador escribo la derivada de cotangente. La derivada de cotangente es cotangente de x cosecante de x. Bueno, vamos a simplificar un poco esta expresión. Resulta que cotangente, bueno, aquí arriba me va a quedar x. Con esta x se cancela, entonces en el numerador me queda menos 1 sobre x. En el denominador va a quedar cotangente es coseno entre seno y cosecante es 1 sobre seno. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a 0, menos 1 por sen, entonces va a quedar menos sen al cuadrado, ¿verdad? Porque es menos 1 por sen, menos sen al cuadrado. Y en el denominador, x por cos. Evaluamos. Sen de 0 da 0. Y en el denominador, 0 por cos de 0, que es 1, pues da 0. Tenemos otra vez la forma indeterminada 0 sobre 0. Derivamos, entonces la derivada del numerador, límite cuando x tiende a 0, la derivada del numerador va a ser menos 2 sen de x, hasta ahí solamente derivé la potencia de 2 y ahora derivo sen, la derivada de sen es cos. En el denominador va a quedar derivo x, 1 por cos,
menos, bueno, voy a poner menos porque yo ya sé que tengo que derivar cos, que es menos c, y que lo tengo que multiplicar por x. Evalúo y nuevamente me va a quedar arriba 0 y abajo 0, porque sen de 0 es 0. Ah, no, perdón, no es cierto. Arriba sí me queda 0, pero abajo va a quedar cos de 0, 1, menos 0, 1. Y 0 sobre 1 es 0. Entonces, el resultado de este límite, que lo voy a copiar, el resultado de este límite, que es el que tenemos que resolver, pues va a dar e a la 0. Y a la 0, pues, es 1. Entonces, este límite se resuelve así.